Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia. Hoy 2 de julio 2022 estamos de quinto centenario. Hoy hace 500 años que murió Elio Antonio de Nebrija, un señor con gafas que escribió la primera gramática castellana. Bueno. Un superventas que lo petó con uno de los primeros best-seller. Y no fue la gramática. Un rebelde sin causa y sin prejuicios que desafió a su familia, que declaró la guerra a sus compañeros de universidad y que plantó cara a la Inquisición. Un buscavidas que se ganó el pan compartiendo lo que sabía. Un bon vivant que supo disfrutar de los placeres de la vida. Un defensor de la libertad de expresión. Un profesional de la palabra. Un workaholic del sentido común. Un superhéroe intelectual. Y ya os digo que ni lo tuvo fácil ni se lo pusieron fácil. Sufrió el acoso, la envidia, las vejaciones y siempre que le hicieron pagar su osadía, lo hizo con la cabeza muy alta. Hoy vuelve Ainara Aristoy. Hola, hola. Y se sube a la historia con nosotros Ras, un cantautor gamberrete, locamente humano y capaz de dar la vuelta al mundo en 24 horas. ¿Qué tal, Ras? Ole, ole, los profiteroles. Muy buenas. ¿Cómo se hace eso de dar la vuelta al mundo en tan poco tiempo? Pues muy rápido y con mucho café. Y con un ritmo desenfadado y frenético. Como el que llevo yo, de buen rollo. Pero Claro locamente que sí. humano, que es muy bonito eso. Sí, señor. Qué Bueno. guay tenerte. Bueno, pues este es el plan. Hoy, en el quinto centenario de su muerte, vamos a recorrer la vida, las historias y los lugares de Elio Antonio de Nebrija. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. empezamos la ruta en Lebrija, Sevilla, en el número 24 de una calle que hoy se llama Elio Antonio de Nebrija. En la fachada hay una placa que recuerda que aquí nació Elio Antonio de Nebrija. No se nos va a olvidar el nombre, David. No se nos va a olvidar Elio el Antonio nombre. de Nebrija. Y dice la placa, padre de la gramática castellana e insigne humanista. Unos dicen que fue su nacimiento en 1441, Capicúa. Otros que en 1444. No, Capicúa. Ya vais a ver que en los monumentos y en las placas de Lebrija, que recuerdan a nuestro prota de hoy, pues este baile de cifras. Pero no preocuparse, es que es así. Los señores que se ponen las gafas para bucear en los archivos saben que lo bautizaron como Antonio Martínez de Cala y Jarana. Muy noble, ¿no? Antoñito, lo vamos a llamar Antoñito Vale. por Para ahora. los amigos. Vale. Saben que era el hijo segundón de Juan y de Catalina. Saben que los Cala y los Jarana eran gente principal. Y que se lo pasaba bien, ¿no? Que Los se lo Jarana. pasaba bien, de No. Jarana todo el día. Saben que llegaron con los primeros colonos, los Cala y los Jarana, llegaron con los primeros colonos que se establecieron aquí antes de que Alfonso X el Sabio conquistara todo esto. Saben que la familia siempre ocupó puestos importantes. Saben que uno de sus hermanos, Juan, fue alcalde de Lebrija. Todo esto lo saben. Lo que no saben es cuándo nació. Anda, Si en que no es fácil. 1441 Bueno. Capicúa 1400 o en y pico. 1444. Sí, Por eso 15 las por ahí. placas están enloquecidas. Ya. Bueno, tampoco saben si era un pura sangre. Unos dicen que sí, que era cristiano viejo, y otros dicen que no, que la familia era de judíos conversos, lo que era bastante chungo Esto en la clarísimo. Castilla del siglo XV. Ya. Esto, uff. También saben que Antoñito estudió aquí en Lebrija las primeras letras. Sus profes lebrijanos debían ser muy buenos, porque Antoñito hablaba latín perfectamente y traducía del tirón los textos clásicos. Como era el segundón, pues es de suponer que la familia lo preparó para la iglesia, lo típico. Y con 15 años lo mandaron a estudiar a Salamanca. Hombre, es que estudiar en Salamanca, ya sabéis que Salamanca era la única universidad castellana del momento. ¿Y de aquí Hombre. quién salía? Pues los chicos más listos de la época. Esto era así.
Hay quien dice que los Cala y Jarana mandaron a Antoñito a estudiar porque podían permitirse lo que tenían posibles, Hombre, que sí, tenían lo- parné, claro. que tenían dinerito. Otros dicen que tampoco es que nadaran en la ambulancia, que tampoco. Y que no, tampoco. no. Y que Antoñito pues tuvo que buscarse la vida trabajando de copista. Ah, o y sea que ahí estudiaba, ya se pagaba eso. ya sus cositas. Sus cositas, Qué ya. apañado, ¿eh? Lo de Muy copistas apañado. que le gustaban las copas, ¿no? No, que copiaba, David. Ah, que era un copiaba, copiota. que copiaba. Yo también he entendido eso. Y cada uno. Bueno, y ahí esto por decir, hay quien dice que en esta época los cristianos, incluso, fijaos, los nobles, presumían de mantenerse católicamente analfabetos. No. Católicamente, eso sí, ¿eh? Sí. Y los judíos y los conversos, incluso los pobres, procuraban mandar a sus hijos a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque luego era más fácil colocarse en la banca, en la administración, en la judicatura, en la universidad o incluso en las sedes episcopales. Ah, fíjate. ¿Quién sabe? O sea Bueno. que a lo mejor es que algo de lo de que no era cristiano viejo, Sí. algo tenían razón. Igual. Pues igual. Igual, Puede ser, ¿no? puede ser. Igual. Sí. En Salamanca, Antoñito se encontró con algunos profes que hablaban un latín macarrónico, oye, que no había quien les entendiera. Claro. O como él mismo decía, David, Aunque no en el saber, en el decir sabían poco. así lo dijo, Este ¿eh? es Antoñito mismo, Antoñito. ¿no? Este es Sí, Antoñito sí, ya de Antoñito. mayor, ya cuando escribió Ah, vale, esto. vale. Ya con- Maduro ya. Ya más maduro, resabido. sí. Exactamente. Así que él se propuso hacer carrera en la universidad. Cuando llevaba 5 años, empezó a pedir becas a Chichi Pichichi, que quiero una beca, que quiero una beca. Que se Dame puso una un beca. pesado. Ahí dame la beca. Ay, papá, una beca. ¿Cómo decía Rat? ¡Ay, dame una beca! ¡Dame la beca, hombre! ¡Que mejor pedirla que lo bala! Pues así andaba el Otro hombre. Antoñito, tenemos dos. Tenemos ¿eh? varios, Sí, sí, varios, sí. varios. Bueno, conseguir una beca, como veis, no era nada fácil. La familia, chicos, aquí vienen las influencias, movió unos hilitos y consiguieron una que daba, fíjate tú, el obispado de Córdoba. Qué bien le vino. Chan, chan, ¿Eh? chan, chan, chan. Do nothing till you hear from me. El paso de Antoñito por Córdoba fue fugaz. Vino, firmó la beca y se marchó. Ya hemos dicho que era un segundón y que su destino era la iglesia. La diócesis de Córdoba le pagó un Erasmus de 8 años en Bolonia, Italia, para especializarse en teología. Y esta beca le cambió la vida. Chun, 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 chun. Bueno, cruzamos el Mediterráneo para acompañar a este Antoñito. Antoñito, Antoñito, que ya está, es Antoñito. Hasta San Clemente de los Españoles, ¿vale? Un colegio centenario que era uno de los más prestigiosos de Europa, ¿vale? Llegó como becario, para variar, para estudiar teología en la Universidad de Bolonia, ¿vale? Ahí donde hacían la salsa, la Sí, boloñesa. la salsa boloñesa, Sí, claro. la más antigua de Europa, ¿vale? ¿La salsa o la...? La salsa, el merengue, la cumbia gibraltareña, todo. Todo eso lo más antiguo de Europa. Eso es. Vino dispuesto a exprimir a tope pues la oportunidad que le habían dado, ¿vale? Entonces, y vaya si la exprimió. Es decir, aquí estudió, mira, teología, latín, griego y hebreo, que es a lo que venía. Él venía Eso es al lo que hebreo, venía. él venía al Y hebreo. le cundió, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ya que estaba, pues dice, pues vamos a estudiar medicina, derecho, cosmografía, matemática, geografía, historia y, por supuesto, gramática. Ah, o sea que el claro. tío le pegó ahí bien a los Uy, libros. le pegó y además estudió, sí. Sí, sí. Y no solo era listo, no. Es que encima más tenía don de gente, o sea, el tío de unas habilidades sociales de fliparlo. Era ¿vale? Salaete, era el tío Salaete, Antoñito, Ligón. le llamaban Antoñito el Salao. El salado, sí. De hecho, llevaba una sal gruesa ahí, siempre no. Era tan empoñón y tan salado, Ah, ¿vale? Que mira. sus compañeros le eligieron rector del colegio. Ah, sí, rector. Sí, pero lo que viene a ser ahora mismo delegado de clase. Un delegado, O claro. sea que era el delegado de su clase. Sí. Claro. El que. Claro, ahora nosotros ponemos al delegado de clase al más pringado, pues aquí antes no. Antes se ponía al más chulo, listo, al más al guapo, listo, al más, ¿no? Así tenía- al más listo. Así debería ser, la verdad. Sí. Y si solo por haber pasado por aquí los alumnos ya molaban, imaginaos lo que molaba ser el delegado. Vamos, ¿sabes? Ya te digo, molaba o sea, mucho. delegado en San Clemente de los Españoles. Ojo, cuidado. sí, sí. Esto Nivelón, mucho. ¿eh? Eso es. Bueno, lo que le dejó todo loco fue el Renacimiento. Ah, sí. Hombre,
Ahora os cuento. Las zonas más ricas de Italia estaban impulsando un cambio de mentalidad completamente revolucionario. A la sombra del dinerito floreció un ambiente cultural pues con mucho rollo, donde empezaron a vender, ya sabéis, aquello de que la Edad Media había sido una edad oscura, en la que el arte, la ciencia y la cultura habían muerto. Oh, es que los italianos cuando se ponen, ¿eh? Pero esto ha Intensos. cundido mucho, Ha cundido caló mucho. mucho. Ha calado, Sí. Bueno, ahora gracias a ellos había vuelto a nacer. Le dieron la vuelta a todo. Si en la Edad Media todo giraba alrededor de Dios, ellos lo desplazaron, vete allá para allá, para poner en el centro ¿a quién? Al ser humano. El hombre de negocios sustituyó al señor feudal. Oh. Desempolvaron los teoremas de Pitágoras, la mitología clásica y los libros de Aristóteles. Casi nada, ¿eh? Muy sencillo todo esto. Y después de una época en la que todo el mundo andaba obsesionado con la vida eterna, ellos preferían celebrar los placeres Pues mira, terrenales. La está más a jarana, mano, sí, la lo jarana. estamos Vamos, contando. es que- jarana, ¿qué jarana, quieres? sí, sí. El sino ya venía ya. Antoñito, que estaba flipando con todo esto, ¿qué hizo? Pues se dejó llevar. Sí, bien la vida Sintió loca. la llamada de las letras y pegó un giro renacentista a su vida. Lo sabemos por qué. Porque durante 3 años las fuentes le mencionan como teólogo. Claro, pero, que es a lo que fue. pero ojo, 3 años. 3 años. De repente las fuentes lo convierten en vir doctissimus in arte humanitatis. Toma ya, eso es Qué un nivel latinajo. mi latín, ¿eh? Un latinajo. No Qué sé. nivelazo tengo. ¿Y esto qué es? Esto es lo que viene siendo un humanista toda la vida de Dios. O sea, pasó de teólogo a humanista. A humanista, eso es. A lo que él quisiera, que valía para todo. Claro, porque el Antoñito que hizo, pues se puso el mundo por montera, cogió el Renacimiento, le abrió los ojos y le cerró la carrera eclesiástica. Cerrojazo. No. Sí, y por si fuera poco, toma ya, desafío a la familia, que acordaos que esperaban que fuera cura. Y va el tío y encima se cambia el apellido. Madre mía. Bueno, chicos, pues Antoñito conocía el poder de las palabras. Es que las palabras tienen mucho poder. Por eso decidió crear su propia marca personal. Claro. Aquí No. estaban haciendo... Sí, sí. Se inventó un nombre artístico. Anda. Y lo primero renegó de su apellido. Antoñito Martínez de Cala se acordó de un linaje ilustre de tiempos de los romanos que llenó los campos lebrijanos de lápidas en las que aparecían los helios y los elianos. Ah. En las lápidas. En de las lápidas, sí, ahí, sí. De Lebrija. Y Antoñito recordaba a los emperadores tan gloriosos como Helio Trajano y Helio Adriano. Y ya como que le sonaba, que a él le molaba, ¿eh? Y que le gustaban los pareados. Y que le gustaban los pareados. Siempre mola esa poesía facilona. Exactamente. Y como ellos se plantó pues un Helio delante del Antonio. El Helio ya le gustaba. Estamos a punto de hacer el chiste. El Helio que se hable así. Estamos a punto de lo estaba viendo en la cara de Ras. En fin. Me dirán, dijo, que no son de mi familia, anticipándose a las críticas y respondió. Si no soy su pariente de ellos, por naturaleza, lo soy por adopción. En fin, Por que- lo civil o lo criminal. por lo que sea, Efectivamente. que ya lo tenía O resuelto. sea, que el tío renegó de su familia, del tirón. Renegó. Para el apellido puso el foco en su patria chica, su Lebrija, que diréis Lebrija. Lebrija, sí, claro. porque los romanos llamaban Nebrisa. Ah. Por eso lo de Nebrisensis. Es más bonita, ¿no? La palabra Ah. nebrisa, Claro. nebrisa. Nebrisa. Vamos a llegar a escuchar Nebrisensis, Nebrigense o de Nebrija. Claro, ya por hemos eso llegado. es Helio Antoñito de De Nebrija. Nebrija, Fíjate. eso es. Con este nuevo nombre latino y una patria chica que fue romana, se metió de lleno a tutiplén en el Renacimiento, con todas las de la ley y todo el derecho del mundo, hombre. Hombre, claro. Claro. Si es que fíjate, ya era renacentista 100%. 100%. Y claro, como las noticias vuelan, su fama llegó a oídos nada más y nada menos que del arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. De este Alonso os hemos hablado alguna vez porque su sobrino es el que se fue a Sevilla y Ay, perdió la su silla. silla. Toma ¿Os ya, acordáis sí, que sí, esto- fue. Eso, ¿eh? Sí, es verdad. Alguna vez lo hemos contado. Bueno, pues un buen día este Fonseca le mandó un WhatsApp a Nebrija. Pero un para, WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp para Vale. que se fuera a Sevilla con él y sin perder su silla se hiciera cargo de la educación de un sobrino, Juan Rodríguez de Fonseca, otro Fonseca. Aún le quedaban varios años de beca en Italia, pero Nebrija lo tenía clarísimo. A pesar de que el trabajo era una maldición divina, que esto es una cosa que se llevaba muy a gala en toda Europa, él quería buscarse la vida en la docencia y se volvió pa' España y se trajo a Castilla el espíritu del Renacimiento convertido en Helio Antonio de Nebrija. Para te mostrar
Bueno, pues el Antonio de Nebrija se pasó 3 años en Sevilla, ¿vale? Dándole clases de latín a Juanito Fonseca en la capilla de la Granada, ¿vale? En el patio de los Naranjos de la catedral. Ahí todo bonito, Hombre. sus zumitos. Todo frutales, además, Todo frutal, entre la granada sí, sí. y los naranjos. ¿no? Sí, Muy hijos bien. de fruta, sí. No está mal el lugar. No. No, hombre, está maravilloso. Hombre, llámame loco. O sea, andando el tiempo, Juanito pues llegó a ser obispo de Badajoz, nada menos, de Córdoba, de Palencia con P y de Burgos. A lo que se ponía, con B. Era un grande. Y cuando no tenía que dar clases, pues Nebrija dedicó pues un poco a vivir, vive la vida loca. O sea que ahí ¿Ah, sí? no renegó de la familia y vivía de la jarana Hombre, también. la jarana Claro. siempre está. La jarana ¿sabes? siempre Lo está. La tiene, lo jarana, tiene. sí, la jarana. Claro. Siempre. Lo tiene, ¿eh? Entonces, bueno, disfrutando de los pequeños y grandes placeres que había descubierto en Bolonia, donde la Claro, salsa. Donde la salsa. Eso es. donde en el Renacimiento vivían En su esos salsa. placeres. Ahí está, o sea, en Bolonia. Y así estuvo pues hasta que el arzobispo Fonseca le dio por morirse estas cosillas que pasan en la vida. a veces. Sí, y a Nebrija se le acabó el chollo. Claro. ¿Sabes? Y buscándose la vida, pues puso rumbo a Salamanca. Otra vez a Salamanca. Eso A es. Salamanca que se vuelve, Nebrija, que es un no parar con Salamanca, ¿eh? Bueno, pues llega a Salamanca y alquila una casa en la Rúa Nueva, que hoy es la calle de Libreros. Fijaos qué bonito, ¿eh? Firmó su primer contrato como lector de la universidad, que un lector, para que sepáis, es el que da lecciones. Ah, no es el que lee. No es el que lee, es Es el que da lecciones. Fíjate, Sí. lo Y que durante aprendimos. 5 Lo que aprendimos. Lo que aprendéis. Sí, sí. Lo que os cuento yo. Lo que aprendimos. Ay, papá. Durante 5 años tenía que dar una clase diaria de elocuencia, qué bonito, y otra de poesía. A mí que me encantaría que me dieran clase de De elocuencia. elocuencia, sí. Bueno, pues Literario. Yo estoy muy loco, ¿sabes? La verdad, normalmente. no te hace falta clase No, ya. no me hace grasa, estoy bastante loco. Bueno, pues un buen día tuvo la suerte de que al catedrático de gramática le diera por morirse. Oye, una suerte para el otro, ¿no? Pues sí. Fue, pero bueno. Pero la parte buena para él es que dejó la plaza libre. Mira tú qué bien. Y ahí a Nebrija, se le abrió una puerta nueva. Opósito, y como era tan listo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que aprobó. Ah, pero si quieres decir que no. Por supuesto que aprobó. Claro. Faltaría más. Cuando empezó con sus clases se dio cuenta de que no había ningún libro de texto molón para sus alumnos, que les pusiera fácil estudiar el latín, que no había nada así que le gustara a él. ¿Qué hizo entonces? Pues se puso a escribir las introducciones latinas. ¿Que no había? Pues lo creaba él. Pues yo me lo escribo. Claro, un método sencillito, ¿eh? Una especie de latín para damis. Latín para Lo damis. que sería el latín para... ¿Y qué pasó? Pues que lo petó. Porque claro, no había ese librito y lo petó. Los 1000 primeros ejemplares se agotaron en menos de un mes. Madre mía. Fijaos en los tiempos, Qué además. barbaridad. Bestseller total, ¿eh? Bestseller Sí, sí. total. Y en los años siguientes salieron ediciones a cascoporro. Enseguida, el Antonio, que es como lo llamaban los estudiantes, se convirtió en el libro de texto oficial para enseñar el latín en todas las universidades españolas y en algunas europeas. O sea, el Fíjate. Antonio era el libraco. El Antonio era el libraco El para libraco. aprender latín, claro. Hombre, y mientras vivió en Nebrija, llegó a vender más de 40 ediciones, que son Fíjate. ediciones. Como decía Ras, todo un bestseller que le hizo famosérrimo en toda Europa. Pues sí, hombre, a ver, Claro. aquí conviene saber que el latín en aquella época era la lengua franca, la lengua de moda en toda Europa, la lengua culta en la que se entendía todo el mundo como ahora el inglés. Saber latín equivalía a saber leer. La Biblia, el derecho y los libros de medicina estaban escritos en latín. Los libros técnicos, los libros de divulgación y los libros eruditos estaban escritos en latín. La cultura entera estaba escrita En latín. Si no dominabas el latín, pues no eras nadie. Nada. Por eso, en el prólogo de las introducciones del Antonio, Nebrija decía que con este libro quería desbaratar la barbarie con la gramática. No te digo más. Me encanta cuando viene Antoñito, al estudio. A veces hombre, viene sí. grave, a veces viene... Depende cómo Depende venga. cómo le dé. Depende, a Cómo veces le dé viene... el punto. Así, como le dé. Gitanero. Gitanillo. Así que según le apetezca al Antoñito. Bueno, ya os hemos dicho que Nebrija iba para cura Sí. y que había descubierto en Italia los pequeños placeres mundanos. Ay, el renacimiento, qué malo es. Pues verás, Él renacía, verás. él renacía y algún otro también. Se le conoce un hijo bastardo. Antonio de Nebrija, Antoñito Junior. No sé Antoñito con qué Junior. acento vendría Antoñito Junior. Madre mía. Habría que pensarlo. ¿Con quién lo tuvo? Con María de Torres, una señorita de Salamanca. El pobre Junior murió en los tiempos de los Reyes Católicos en el sitio de Granada. Madre mía. Pero no es el único. No es el único que murió en No es el Granada. único que murió ni es el único bastardito. No. Sí. Pues menos mal que iba para cura, que si no... Espera, Claro. espera. Con el cura. Pues efectivamente, porque Claro. se le atribuyen varios hijos bastarditos más. No. Sí. Con tanto cachondeo de los hijos que Tanta iban y jarana, venían, con tanta efectivamente, jarana. Que- con la jarana sí, Nebrija escribió: La incontinencia me arrastró al matrimonio. Esto vamos a analizarlo, perdón.
La incontinencia me Me arrastró. ¿Cómo, Sí, cómo sí. es esto? Pues que el hombre se casó porque no podía evitar disfrutar de los placeres de la carne. Madre mía, o sea que lo de Bolonia le cambió la vida, pero bien. La boloñesa, La salsa boloñesa le vino claro, fenomenal. le lió. Ahora Bueno, entiendo- no sabemos. Ahora entiendo la salsa y el tomate que había en Bolonia. Hombre, claro. Tanto al día bailando. Qué bien nos viene todas estas cosas a nosotros. ¿Cómo Para hilamos? hacer la Qué gracia. cosa, de Hoy, verdad. Hoy. Bueno, no sabemos cuándo fue el bodorrio. Sí conocemos el nombre de la partener de su señora, Isabel Solís de Maldonado. Salmantina, de buena familia, nieta de un hidalgo caballero, un partidazo. Un partidazo. Pero atentos con la boloñesa porque siguió, ¿eh? Tuvieron 7 hijos como 7 soles. Oh, madre mía, o sea que el tío le daba, ¿eh? Los 7 nacieron en Salamanca, como 7 novias para 7 bastardos, ¿no? Fíjate. Una cosa así. Bueno, en este caso no son bastardos, los pobrecitos, están casados. O sea, Estos nacen- Ah, bueno, es verdad que estos no dentro son del los matrimonio, bastarditos. Estos no, pobrecitos. Bueno, en esta etapa salmantina, para variar en Salamanca, como no, pues conoció a Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, y con Pillogui, con piturenos para siempre, como dirían en TED, de los Reyes Católicos. ¿Vale? Un buen día, aprovechando que que los monta tanto monta, pasaban por Salamanca, Fray Hernando se los presentó a Nebrija, ¿vale? Se cayeron de buti. Él les hizo un poco la pelota, que es lo que se hacía entonces por los Reyes, ¿vale? Claro. Un poquillo. Y ella, Isabel, le dijo que las introducciones, pues que estaban muy bien, pero que igual era buena idea hacer una edición traducida a la lengua vulgar, ¿vale? A la lengua que entendamos todos, que lo que viene siendo el castellano, ¿vale? Así, las monjas pues podrían aprender latín sin participación de los varones. Qué Bueno, bien. Cuidado con las monjas. Empoderamiento ahí. O sea Claro. que la reina Isabel lo que le pidió fue, mira, está muy bien las introducciones, pero lo has escrito en latín, que no hay que lo Que no se entienda. entiende. eso es. Escríbemelo en lengua vulgar. Que no Por entendamos favor, todos. please. Para que las monjas aprendan sin necesidad de los hombres ahí Eso es, rondándolas. joder, ya está bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues a Nebrija pues le pareció bien, porque en un país lleno de conventos, pues era bueno, una buena manera de seguir explotando el negocio, ¿vale? Claro, y le dijo claro. que vale, que sí, que hombre, que se lo escribiría. Claro. Muy bien. ¿Vale? Por ahora a Nebrija todo le salía pues de booty también, ¿no? A pedir de boca. Ahora, que fíjate cómo es la vida. Sí, cuando llegó Salamanca, en vez de morirse el catedrático de gramática, se hubiera muerto, ¿qué te digo yo? Yo qué sé, el de teología, estaríamos hoy celebrando el 5º centenario de Nebrija. ¿Eh? Pues pa' mí que no, Oye, ¿eh? pues muy bien traído, efectivamente, Sí, 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 porque de sí. repente, claro, es verdad, porque él era catedrático de gramática, que es lo que le O cambió sea, la que vida. fíjate la muerte así de totalmente. pronto, como Claro. Viene la muerte. Viene la muerte Y nos cambia todo. para un lado para otro. Ahí la parca. Y cómo la vida te va llevando por donde... La le vida da y la muerte. gana. Y la muerte y la muerte. claro. Acordada en la boca, diría el Serrat. Bueno, por si alguno se ha perdido, en la historia en ruta estamos hablando de la vida de Helio Antonio de Nebrija, que estuvo ahí en Salamanca pico pala dando clases, publicando sus trabajos, declarando la guerra a los bárbaros, haciendo hijos legítimos y bastardos durante 12 años, convertido en todo un referente intelectual en España y en Europa. Hasta que un buen día llamaron a su puerta. Toc, Toc, toc. toc. ¿Quién es? Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara, de profesión mecenas, para servirle a usted. Juan de Zúñiga era un tipo, pues eso, si era mecenas Pues con pastillas. y era maestre, pues tenía, Con panoja. tenía Con panoja, panoja. mucha Tenía panoja. panoja. Y andaba ahí coleccionando intelectuales para una corte de sabios que se había montado el tío. Y le dijo a Nebrija que si eso, pues que le encantaría que se fuese con él. Nebrija, que vivía razonablemente bien con lo que ganaba de catedrático y con lo que sacaba vendiendo libros ahí, que vendía como churros, pues pensó que más vale un mecenas en mano que 100 libros volando. Qué bonito es esto. Y le dijo que sí, que vale. Se fue con el maestre Zúñiga, se llevó a sus 7 churumbeles y a su señora, y todos sus libros, y todos sus proyectos, y sus ganas de seguir haciendo cositas, y nosotros los acompañamos a todos hasta Gata, en Cáceres. Zúñiga había fundado la Academia del Maestre en Gata. En cuanto Nebrija llegó, Zúñiga lo puso de director. Que este hombre llegaba y besaba el santo siempre. Hombre, que era muy listo. es Era que muy listo. Como para no. Como claro. para no. Bueno, pues aquí en Gata, Nebrija se encontró con su viejo amigo Abraham Zacuto. Hombre. Qué nombre, ¿eh? Fíjate, Zacuto. Zacuto. Sí, tiene nombre de Dragon Ball, ¿no? Sí. Todo
Es verdad. Sí, no, Naruto. Tenía un nombraco, pues era Sí, sí. astrólogo judío, para que lo sepáis. Aunque era uno de los tipos más listos, otro de Salamanca. Zacuto no llegó a profesor porque las leyes no permitían, atentos, a un judío dar clase en la universidad. Así estaban las cositas. Claro, madre mía. Era judío, aunque era muy listo. Bueno, igual os suena una anécdota que se cuenta del cuarto viaje de Colón a las Indias. Su tripulación, esta es la historia, La de Colón. Colón, su tripulación acabó naufragando en las costas de Jamaica y durante varios meses vivieron del trueque con los nativos, cambiando ahí las cositas, pues cambiaban las típicas baratijas por comida, hasta Ya. que un buen día los nativos, pues que se hartaron de dar de comer a los nuevos por el morro, Claro. dijeron que ya está bien, y la cosita pues se puso un poquito tensa. Colón pasó a avisar, se reunió con los caciques locales y les amenazó diciendo, venga, que viene Colón, que viene Colón. Si no nos dais comida esta noche, mi Dios ocultará la luna. Con esta voz, ¿qué pasó? Pues que no se la dieron. Claro. Y esa noche, ¿qué pasó? Pues que hubo un eclipse. Anda, fíjate, o sea que Madre mía. ya. el dios de Colón había ocultado la luna. Ay, A ver, sí. Esther, de verdad, yo te agradezco Sí. muchísimo lo que nos estás contando, pero Claro. ¿esto qué tiene que ver con Pues Zacuto tiene que- o con Nebrija? Pues escúchame, David, pues porque Colón ya sabía lo del eclipse. Sí. ¿Y por qué lo sabía? Pues gracias al Almanaque Perpetuo, un libro que Zacuto había escrito aquí en Gata. Ah, ¿Ves? Toma Como todo ya, casa. claro. Todo casa. O sea que es que Zacuto era listo el tío. Listo y Joder. judío. Colón, Judío. Colón, Bueno, Colón también, digo pero ¿qué listo y- sería de Colón sin Zacuto? Nada, es que he dicho listo y judío, pero judío y listo judío y listo va unido en la vida, ¿eh? No te he oído antes, he dicho, En la joder. historia un En la poquito, historia, ¿eh? eso es así. Bueno, poco después Nebrija, Zacuto y la corte de sabios de Zúñiga se fueron a Zalamea de la Serena, en Badajoz. Oye, venga, que nos vamos todos Vámonos. para allá. Vamos Vámonos. para allá. Venga. Zalamea de la Serena es el pueblo del alcalde de Zalamea, la obra de Calderón de la Barca. Dice la tradición que se conserva todavía la casa de Pedro Crespo, el famoso alcalde. Todos los años en la Plaza de la Constitución los vecinos hacen un montaje que para verlo en streaming, un montaje de esta obra. Maravilloso. Bueno, pues Zúñiga y su corte se instalaron en el castillo de Arriba la Villa, que no está nada mal. Nebrija y sus nuevos amigos vivían a cuerpo de rey a cambio de dar clases a Zúñiga y de hacerle también un poco la pelota, como hemos visto que está un poco habitual, ¿no? Bueno, fueron los años más productivos de Nebrija. Se dedicaba básicamente a estudiar y a escribir. Bueno, y a vivir como los reyes, a cuidar, a sacar adelante a su prole y a hacer la pelota también a Zúñiga. El caso es que aquí en Zalamea publicó la famosérrima Gramática de la Lengua Castellana. Nos vamos con la máquina del tiempo. Vamos para allá. Agosto 1492. Meses después de la rendición de Granada y de la expulsión de los judíos, cuando Colón todavía no había llegado a las Indias, ojo, Nebrija imprimió la primera gramática de la lengua castellana. Maravilloso. Espectacular, la Qué tengo yo en mi momentazo. casa, la Sí, ¿no? primera. Maravilloso. Qué momento, pero la primera, ¿no? La primera, La primera original. edición, que es súper La barata. primera. La que escribió, además el manuscrito. Es Está lo que tiene. dedicada para Ainara con cariño, Nebrija. Lo mejor es la cara de loca que pone, perdón. Está dedicada. Pero si es todo verdad. Es que no me creéis. Básicamente lo que hizo fue marcar la diferencia entre el latín y el castellano. Ya sabéis, una lengua que no se hablaba igual en el Golfo de Vizcaya que en el puerto de Cádiz. Claro. Como hoy, igualico, Como hoy. pero un poco más a lo bestia todavía. Claro. Para intentar fijar las reglas básicas y que todos habláramos lo mismo, ¿qué hizo? Pues desempolvó el principio de Quintiliano, un romano que decía que viene Quintiliano. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. ¡Qué maravilla, Quintiliano! Quintiliano, que era, ¿de dónde era Quintiliano? No sé, era de un pueblo así de Huesca o algo. Quintiliano agarra. Claro. Fue el primer libro en que se aplicó a una lengua romance el tratamiento noble que se le daba al griego y al latín. Ah, fíjate. Cuidado que se adelantó 24 años a la italiana, 44 a la portuguesa
58 a la francesa Madre mía. y casi un siglo a la inglesa. Toma ya. Para que luego digan que no hemos inventado nada, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Lo que pasa es que en realidad Nebrija no escribió la gramática para mayor gloria del castellano. No. No. Lo hizo para defender la pureza del latín. Ah, fíjate. Claro, lo importante era el latín. Claro. Creía que si no fijaba las reglas del castellano, el latín acabaría como corrupto del todo, Corrupto ahí del impregnado del castellano sucio. Fíjate. Además, quería pegar otro pelotazo editorial como las introducciones. Este era tonto, Claro, ¿sabes? no, no. Pero esta vez le salió rana. Anda. La gramática pasó sin pena ni gloria. Está en mi casa, pero ya, nada más. A pesar de todos sus logros y de su fama actual, nadie le hizo caso a la gramática. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasa? Se funda la RAE. Ahí está el quid de la cuestión, porque hasta entonces nadie se había dado cuenta de que Nebrija fijó la lengua castellana, la dotó de una regla y la dignificó. O sea que hasta el 18 la gramática Nada. ni fu ni fa. En con mi casa, toda la fama que cogiendo tiene. polvo, ahí Fíjate. estaba hasta el 18. Años más tarde, los señores de la RAE empezaron a hablar de ¿qué? Del siglo de oro. O sea que tampoco empezaron a hablar del siglo de oro hasta el 18. Correcto. Fíjate. Pusieron la línea de salida, ¿dónde? Pues en la aparición de la gramática de Nebrija. Ah. Ahí empieza el siglo de O oro. sea que en Zalamea empieza el siglo de oro, fíjate. Qué maravilla, Qué maravilloso. con el alcalde. Sí, sí. Mucho después... Además, perdona, estoy pensando. Verás. Empieza en Zalamea con la gramática Y y termina- termina con Calderón de la Barca, Calderón el de la autor Barca. del alcalde de Zalamea. Qué maravilla No, todo. Maravilloso, es que Qué está todo círculo, hilado. Es que está todo hilado. qué bien asilado. Bueno, Fíjate. Estaba todo pensado. Todo pensado. Todo pensado desde el principio, ¿eh? Bueno, después, durante los años 50 del siglo pasado, que ya estábamos también nosotros, sacaron de contexto una de sus frases más famosas. La frase. Siempre la lengua fue compañera del imperio. Esta frase es muy de camiseta, yo Sí, creo, ¿eh? sí, Es muy sí. bonita. Y se sí. empezó a decir que la gramática fue fundamental para dar unidad al nuevo mundo. Eso está guay y tal, pero bueno, en fin, es un invento del franquismo, porque ya sabéis que Colón no había llegado a América cuando se publicó el libraco, que ya os lo he contado. Bueno, eso, y que encima hasta el 18 no le hicieron ni caso, que ya estamos Pero perdiendo el imperio. Que estaba en su casa, vamos, te lo he dicho. estaba en mi casa la gramática ahí Claro, pero ahí olvidada. olvidada, Y claro. el imperio Casa. también casi olvidado. Claro. Bueno, en realidad lo que quiere decir todo esto es que la leyenda de la gramática de Nebrija sigue viva. Y fue toda una gesta que consumó aquí, en Zalamea de la Serena. Toma Mira tú. ya. Oye, pues coincidiendo con la última etapa de Nebrija en Zalamea, Sí. el cardenal Cisneros empezó a darle vueltas a dos ideas, ¿vale? Fundar una ciudad universitaria en Alcalá de Henares, Que no ¿vale? está mal, Madrid. es una idea. Una sí, buena así. idea. Una ideilla, así Venga, cualquiera. venga, voy a fundar aquí una me vengo arriba. ciudad universitaria. Eso es. Sí. Y editar una Biblia políglota. También buena idea. Que no es de muchos glotis, sino de muchas lenguas, ¿vale? Cuando se enteró Nebrija, se entusiasmó con la idea de hacer una versión científica de la Biblia, traduciendo directamente los textos originales, ¿vale? Pidió permiso a Zúñiga y le pegó un telefonazo, ¿vale? Le pegó un telefonazo de estos ahí. Bueno, le llamó. ¿A quién llamó? Le llamó por 4G al WhatsApp, ¿vale? A Cisneros. A Cisneros. Ah. Sí. Sí, sí. Dijo, Cisneros, dígame. Dígame. Hola, soy Ring, ring, Helio. os habéis comido el ring, ring, que es muy importante. Ya, es verdad. Y bueno, y quería formar parte del proyecto. Cisneros, que sabía que Nebrija, que era el mejor humanista del momento, como ya os hemos dicho antes, perdón, lo fichó para su Dream Team. Fíjate. ¿Vale? Dream Team. Nebrija hizo las maletillas, ¿vale? Esas con ruedas que se sube el asa, y puso rumbo pues a Alcalá de Henares. Toma Oye. ya. Bueno, pues en Alcalá, Ras, los 7 sabios del Dream Team, ¿cómo era? Dream Team. Eso. Se alojaron en unas habitaciones que Cisneros habilitó al ladito de las obras del Colegio de San Ildefonso. Toma ya. Todo ahí. Que estaba de obras, por eso son las obras. Estaba de obras, por eso son las obras, claro. Claro. Trabajaban David a destajo, recopilando, organizando, traduciendo. Desempolvaron viejos manuscritos, ahí estaban sin parar. Las mejores bibliotecas del mundo, tal que la del Vaticano, mandaron originales.
compraron en el lejano oriente ediciones desconocidas. Estaban ahí Vale. dotándole de lo mejor. Vamos. Y Cisneros le encargó a Nebrija que corrigiera, así eso, los pasajes viciados o mal traducidos de la Vulgata. Y se puso manos a la obra, claro. Vale, pues mire, esto de la Vulgata, Claro, pues ¿qué conviene es eso? saber que es la única, o era la única versión autorizada de la Biblia, la versión oficial de la Iglesia. Cisneros quería un lavadito de cara, pero sin que se les fuera demasiado la pinza, no vaya a ser que vaya a ser. Lo que pasa es que Nebrija se tomó muy en serio su papel y le dio por aplicar a la Biblia, a la Vulgata, el mismo criterio científico filológico que utilizaba para depurar el texto de, qué sé yo, pues de un poema clásico. Al fin y al cabo, la Vulgata era una versión de la Biblia que San Jerónimo había traducido al latín. Y ya se sabe, traduttore traditore. Que esto queda muy bien en italiano, pero en castellano sería traductor traidor. Pero claro, en castellano tiene menos gracia. Algunas- Italianini mucho algunas mejor. se van a Colado aquí. enfadar, con la- Es menos del Padrino, ¿no? Es menos... Sí, es menos del padrino. ¡Vendetta! Pero es así, o sea que es que al final Traductore. una traducción pues siempre acaba traicionando el texto original. Que a ver, que no es que Nebrija quisiera enmendarle la plana a San Jerónimo, ni siquiera al Espíritu Santo que le inspiró, no. Es que la Vulgata había pasado por un montón de manos, por un montón de copistas que podían haberse equivocado en algún pasaje. Por o las haber- copas Claro. eran. Claro, No. por las copas, por haber Ah. cambiado pues una S por una Z o Normal. una A por Qué una peligro, E y qué ya peligro. cambiaba el sentido. Las copas lo que hace, te confunde la S y eso... No puede ser, y no puede ser. Así que Nebrija lo que quería era hacer una revisión completa comparando las diferentes versiones de la Vulgata, que había diferentes versiones, con la versión original en hebreo. Era un curro titánico, pero era la única manera de corregir los errores. Y aquí empezaron los jaleos. Madre mía. Los teólogos que participaban en la políglota llevaban muy malamente lo que estaba haciendo Nebrija. Pero muy malamente. Pero muy malamente. ¿Pero qué es eso de que la Vulgata solo era una traducción? ¿Qué era eso de ir con alguna versión de la Biblia en hebreo a preguntar a los conversos? A los conversos. Pero ¿cómo se os Conversos, ocurre? Pero qué fuerte. ¿Qué era eso de que la Vulgata se podía mejorar? Bueno. No. Desde luego, ellos lo tenían clarísimo. Aunque la Vulgata tuviera fallos, no contenía errores desde el punto de vista de la fe. Lo que importa. Y eso era lo que había que proteger. Claro que sí, Claro. la fe. La fe. Además, Claro. Los escolásticos hicieron frente común y arrimaron el ascua a su sardina. Decían que no hacía falta ser filólogo para ser un buen teólogo. Hombre, ahí razón no les falta Bueno, tampoco. La Claro. fe. Bueno, pero a mí el tema de la traducción, cuidado, ¿eh? Ya, pero ¿qué tiene que ver la filología con la teología? Que son dos amores distintos, con lo cual, pues Mira, así no andaban- hacía falta ser filólogo Así para ser andaban ellos teólogo. discutiendo claro. como vosotros. Totalmente. Claro. Estamos haciendo una representación. Claro, totalmente. Que para entender la Biblia no hacía falta saber hebreo, lo que dice David. Claro. Y que la lectura crítica de la Vulgata podía llevar directamente a dónde? A la herejía. Por meterte en jardines. es Eso, que- Herejes. eso ya es más chungo. Hereje. Eso es más chungo. Por eso su respuesta era no. La Vulgata no se Vamos, tocaba. eso es la No fe, se eso es la tocaba. fe, no se tocan las No, claro. cositas de la fe. Marifé de Triana, que ya lo decía. Ya lo decía ella. Y con con la- esta movida entre Nebrija y los teólogos, ¿sabes? Acabó salpicando a Cisneros. Oh. Bueno, Sí, así es. Sobre todo cuando Nebrija pues, sacó a la luz errores clamorosos en la Vulgata. Ay. Y cuando sugirió pues algunas correccioncillas. Oye, mira, que igual mírame esto, ¿no? Llámame loco, que esto es lo mismo, hay que cambiarlo un poquillo. Cisneros le dijo que ni de coña, vamos, que no les. ¿sabes? Que no. Que como explicaba en el prólogo de la políglota, la Vulgata merecía un tratamiento especial, ¿vale? Nebrija debía limitarse a lo que le había pedido, un lavadito de cara. Y ya ¿vale? está. Y sobre todo, que no tocara nada que pudiera molestar a los señores inquisidores, Uy, qué mayormente. peligro. hereje. Es que... Esto es lo primordial, ¿vale? Nebrija entendió lo que le planteaba Cisneros y, como no había manera de ponerse de acuerdo, antes de perder el buen rollito que tenían, se desmarcó de la políglota y se volvió a Zalamea. Vamos a O dejarlo sea, que estar. dijo, aquí me bajo, ¿no? Aquí me bajo, paren la errata esta que yo me bajo aquí en esta siguiente parada. Tum, 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 próxima estación, Zalamea. En Zalamea, Nebrija siguió trabajando en unos comentarios de la Biblia, de estos que ya había visto, ¿no? Se cuenta que un buen día llegó a Zalamea el inquisidor general Fray Diego de Deza, que este señor también, creo que hemos hablado de él alguna vez con Colón y Sí, estas sí, cosas. andaba por ahí. Bueno, cuando Deza se enteró de que Nebrija estaba estudiando la Biblia hebrea y que había detectado unos 50 Hombre, errores, es que 50. 50 erroracos, le confiscó todo su trabajo, sin cortarse un pelo. Nebrija, claro, pues no
rasgó las vestiduras, escribió a Cisneros para chivarse. No le habían quitado su trabajo para aprobarlo o condenarlo, sino para hacer que dejara de escribir. Empezaban sus movidas con la Inquisición. Ahí es poco. Bueno, pues en mitad de todas estas movidas, la Universidad de Salamanca llamó a Nebrija para ofrecerle la cátedra de retórica, que se había quedado libre. Oye, va encontrando plazas libres estupendas, ¿eh? Sí, Y Nebrija se presentó a las oposiciones y, por supuesto, perdió. ganó. ¿Cómo va a perder, hombre? Pues ganó de calle. claro. Es que... Es que Era muy listo. Era muy listo. El tío aprobaba todo. Claro, pues al mismo tiempo pusieron a Zúñiga de cardenal de Sevilla y dicen que le pidió a Nebrija que ahora con tantos cambios, pues que se quedase con él. Nebrija renunció a la cátedra, se quedó con Zúñiga, que estaba ya mayorcico, y se fue a Sevilla, a ver si no pierde la silla. Sí, la perdió, porque claro, ahora, por lo que se ve en Salamanca, pues no se lo perdonaron. Ya no le perdonaron que le dijese que no. Ya no le perdonaron. En Qué Sevi- rencor. Claro, pues es que la perdió, ahora sí. En Sevilla duró solo un par de añitos, hasta que a Zúñiga le dio por morirse. Nebrija se había pasado 17 años con él, que son años, ¿eh? Sí, sí. Y ahora se volvía a quedar sin mecenas. Y no tuvo más remedio que agachar las orejas y volver ¿a dónde? A su eterno Salamanca. La cátedra de retórica a la que había renunciado, qué suerte tiene el tío, volvía a quedarse libre. Y allá que se fue. Y en Salamanca le estaban esperando. Pero para mal. Uy, en la Sí. universidad se fue creando un ambiente hostil contra él. A ver, que igual un poquito, Hombre, tal vez se lo buscó, hombre. No sé. Igual, ¿no? Un poquito. Empezaba a ser ya un viejo un poco cascarrabias. El típico sabiondillo que no toleraba a los maestros mediocres. ¿Qué hacía? Los dejaba en evidencia siempre que podía. Él mismo contó que le gustaba provocarlos. claro. Sabía que esa actitud pues le estaba creando muchos enemigos, tonto no era, pero él lo tenía clarísimo. Les declaro la guerra a sangre y fuego. Otra frase de camiseta. Otra frase de Me camiseta, encanta. sí, sí. En mitad de esta batalla se metió en otra. No tenía suficiente con una. Intentó publicar un libro con los 50 errores que había encontrado en la Vulgata, acordaos. Cuando Deza, el inquisidor, se enteró de lo que pretendía, ¿qué le pasó? Pues se agarró un cabreo de 3 pares de narices y le montó un proceso. Pues normal, si le ha confiscado el trabajo, ¿a qué vienes tú ahora a publicarlo? A provocar. ¿Verdad? Si es que... Pues entonces, ¿qué hace Nebrija? Pues coge y vuelve a llamar a Cisneros. Ring, ring. Dígame, Cisnero, que le he vuelto a liar. no me fastidies. El Santo Oficio lo quería procesar por hereje. Pero bueno, Cisneros movió unos hilos, evitó males mayores y al final se le prohibió, cuidado, publicar, comunicar, imprimir o hacer imprimir, escribir ni trasladar la dicha obra. Y ya está. O sea, no. Bueno, bien, No. dentro de lo- o sea, en vez de quemarte, pues le prohibieron. Te prohíbo, pero no te quemo. No Bueno, salió bien. ni tan mal, ¿no? Eso es lo que ponen siempre en los CDs, ¿no? Prohibido ejecutar, imprimir, bajo autorización del autor. O sea, bueno, así las cosas, ¿vale? Al empezar uno de los cursos, pues faltó a las clases de retórica durante más de 4 meses. Así, ya. No está muy claro el motivo. Bueno, a lo mejor sí se sabe, pero yo no lo sé, que dirían Les Luthiers, ¿vale? Todo parece indicar que se debió a un problema de salud, ¿vale? Y en febrero la universidad declaró vacante su cátedra, obviamente. Vamos, que lo echaron de mala manera. de Ay, mala pobre. manera. Eso es. El premio de consolación al despido fue que Fernando el Católico pues lo puso de cronista real. ¿Vale? En el 19. A estos cargos los llamaban momios. O sea, que en el 19 lo llamaban momios, ¿no? Sí, Cuando lo te daban un llamamos- carguito así, pues era un momio. Toma, un momio. Toma un momio, ¿sabes? Y ya te apañas con esto, ¿sabes? Que esto, no sé. Y que es un palabra que mola también siempre. Sí, ¿eh? sí. Lo voy a usar yo. ¿Qué leches? Un momio. Dame un momio, ¿qué es eso? No, un cubata. Por lo que sea, da igual. Lo que sea. Cualquier cosa vale para momio, ¿vale? Hay que bueno, pues cuando se convocó la cátedra de retórica de la que le habían echado, no se presentó ni Peter. Vaya por Dios. Nada. Sí. Y la universidad pues se la devolvió a Nebrija. Y volvió a Salamanca. Pero un poco escamaillo y como sin querer queriendo, como diría Chavo del Ocho. Pero mira, así sin querer, pero bueno, ni tan mal. Durante unos años Nebrija estuvo tranquilito aquí en Salamanca con sus clases de retórica. Un buen día también quedó libre la cátedra de gramática, que bueno, pues tenía más categoría, estaba mejor pagada y tenía mejor jubilación que la de retórica. Así que se presentó pensando que estaba chupado. La gramática era lo suyo, el libro de texto oficial de gramática era el Antonio, las introducciones que hablábamos antes, y además de él solo se presentaba pues un pipiolín recién graduado, pues que no tenía casi ni idea. O sea que era pan Chupado, comido, ¿no? chupado.
Pero el pan comido se le atragantó, porque el claustro eligió al chavalín que ganó con Ay, qué bastante más disgusto. votos que Nebrija. Pero Esto qué cómo mal, se qué come. mal, ¿eh? Bueno, los enemigos, los bárbaros, los mediocres habían triunfado. El desconcierto de Nebrija, como os podéis imaginar, fue mayúsculo. Pobre. El cabreo fue gramatical. Salió de Salamanca quejándose amargamente. ¿Cómo se quejaba Ras? Ay, Dios mío, cómo se quejaba, pues no sé, ahora mismo. Ni vivo ni muerto volveré a poner los pies en esta tierra tan ingrata. Fíjate. Ay, ojos de gata. Oh, madre mía. Así se quejó, yo le estoy oyendo. I don't know if this is love. Pobrecito, fueron los momentos más tristes de la vida de Nebrija. Con 70 años a rastras, hundido, derrotado por los mediocres, se fue a ver a su amigo Cisneros. Cuando el cardenal se enteró de lo que le habían hecho en Salamanca, ¿qué hizo? Le ofreció una Oye, cátedra. las cátedras van y vienen. Es que una cosa, una es como, alegría. ¿te quieres tomar un vino? No, toma una Una cátedra. cátedra. O un momio. Pues a ver, ¿Un momio? un poco como ahora, ¿no? En Sí. algunas universidades. Era un En fin, puntillo. no profundizaré en David, esa perdón. idea. Le ofreció un sueldo muy superior al que pagaba a otros profesores y le ofreció el privilegio de que leyese lo que él quisiese y si no quisiese leer, que no leyese. Fíjate. Y esto no se lo mandaba a dar porque trabajase, sino por pagarle todo lo que le debía a España. Toma ya. Mira qué bien dicho. Sí, qué Bueno, bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues un buen día llegó al Alcalá la noticia de que habían defenestrado a Fray Diego de Deza, este tipo que llevó a Nebrija ante la Inquisición, el coleguita. Bueno, pues Nebrija aprovechó que tenía que aprovechar y publicó la Apología. Uno aprovecha y publica... ¿Y qué es la apología, Esther? Pues la Apología es una obra, David, que no me das tiempo, que había escrito 9 años antes, cuando aquellos jaleacos de la Inquisición. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí justificaba sus comentarios a la Sagrada Escritura. La Apología es el primer gran alegato contra la censura. Tienes Carmienta, ¿eh? Dale que dale. Sí, Nebrija defendió en esta obra la libertad de conciencia. Él era un peleón. Pero además, fijaos que es que estamos Claro. hablando de unos tiempos en que estas cosas no se hacían. Claro, pues ¿qué defendía? Pues la libertad de conciencia, de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de opinión, diciendo cosas como esta. Yo que no imagino desvaríos, que no hago suposiciones, que no interpreto por conjeturas, sino que deduzco con razones muy firmes, con argumentos irrefutables, con demostraciones apodícticas. ¿Qué diablos de servidumbre es esta? ¿O qué dominación tan injusta y tiránica que no se permita, respetando la piedad, decir libremente lo que piensas? Esto sí que es de Toma camiseta. frase, ¿eh? O sea, esto sí que es de Toma camiseta. frase, Esto pero es- por delante y por detrás. De Por porque delante y por la- detrás. XXL, porque si no, no te cabe. Claro, que estamos Por eso, hablando por de eso. principios de 1500 y poco. Vamos. Pero es la leche, no se puede explicar mejor algo del por qué leche me censuras. Claro, claro. Resumiendo. Sí, sí. O sea, que ¿por qué? ¿Pero de qué vas, Blas? Sí, ¿No? sí, es un sí. poco eso. Y ya que se ponía Nebrija, también publicó la Tertia Quincuagena, que son los 50 comentarios a las Sagradas Escrituras que Deza le había prohibido. Toma. Toma ya. Los llamó Tertia porque era la tercera vez que lo intentaba. Pobre. Sí, la Tertia. Y estos intentos anteriores los había frustrado el que, pues, la Pues Inquisición. y Deza, Deza, no pues, le dejaban como vivir. habíamos Deza. visto. Bueno, Claro. esta fue su última gran victoria, porque luego ya empezó la cosa pues a torcerse. Primero se le murió Cisneros, luego le abandonó la salud, que estaba ahí el pobre muy malamente de lo suyo, y cuenta la leyenda que en ese momento pues puso a su hija Francisca de profesora sustituta de sus clases de retórica en Alcalá. ¿Una mujer? Que si esto Su hija. fuera cierto, sería una de las primeras profesoras de universidad del mundo. Nada más y nada Toma menos. ya. Y por último, un 2 de julio, como hoy, hace 500 años, al maestro Nebrija le dio por morirse de repente de un ataque de apoplejía. No. Su cuerpo sigue embalsamado en la capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, por si queréis pasar a ponerle verlo. unas A verlo. flores, a haceros un selfie con él o Con lo el que muerti. queráis. Pero os tengo que decir una cosa, ¿Qué? amigos y amigas y compañeros y
contaminantes de la historia. ¿Qué nos No. cuentas? Que esto no da para más. No, hombre, no. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Ras. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Ay, nos hemos pasado! ¡Qué bien! José María Sendra y Juan Aranaz andan buscando la gramática que les permita enderezar este desconcierto Pues a sonoro. buscar, a buscar. Y a los micrófonos conscientes de que lo que natura non da, Salamanca non presta, Ainara Aristoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.